Acabas de entrar al objeto textual, donde somos serios, pero no tanto. Pues bienvenidos nuevamente a un objeto textual más. Hoy vamos a iniciar con esta segunda etapa de las entrevistas, charlas, comentarios y demás cosas que vamos a estar haciendo aquí en este canal del objeto textual. Y bueno, pues tenemos aquí un invitado al cual yo aprecio mucho, el maestro Víctor Manuel Vázquez Gándara, y ahorita se va a presentar él y agradezco demasiado pues la oportunidad que me da. Ya la habíamos platicado antes de poder darle continuidad a este proyecto y bueno, pues para mí es un gran gusto, maestro, que haya aceptado estar aquí en este programa y vamos a estar platicando hoy un poco de la inteligencia artificial. Maestro, bienvenido. Sí, gracias, eh, Rafael León Ramos, por esa invitación que me haces y rompiendo un poco los protocolos, pues aún con las diferencias generacionales, pues sí, yo te pediría que nos habláramos de tú, porque tiene ya muchos años que nos conocemos, hemos compartido varias experiencias educativas, editoriales, y nos une ese interés por el conocimiento. Y, y bueno, en ese sentido, pues primero te felicito por esta segunda época del programa, así le han denominado en el ámbito periodístico, primera época, segunda época, y así nos vamos hasta que pues llegamos a concluir con un proyecto e iniciamos otro. Y este proyecto siempre me ha parecido interesante porque es una oportunidad de dialogar sobre temas actuales como es la inteligencia artificial y pues para delimitar el tema porque es bastante amplio, pues lo delimitaríamos en primera instancia con relación a la educación. Y, y como también la educación es muy amplia, porque podemos hablar del nivel básico, de la educación media, la educación superior, entonces también ahí hay que delimitar un poco para poder llegar a algunos acuerdos. Entonces, pues la intención es que podamos despertar alguna inquietud. Esa es mi intención y desde mi punto de vista, en, en quien se dé el tiempo de ver este video de principio a fin y que nos retroalimente para poder eh, pues definir también algún criterio de acuerdo con esa retroalimentación. Por lo pronto, pues nosotros como individuos y de acuerdo a nuestra experiencia, nuestra educación y los ámbitos donde hemos desarrollado nuestras actividades, pues expresaremos cada quien una, una opinión. Eh, eh, pues yo quisiera iniciar ahí primero con el concepto con el cual no concuerdo mucho, sin embargo, pues lo platicaremos, de inteligencia artificial. Con el de artificial, pues estoy de acuerdo, sin embargo, con lo de inteligencia, pues como que me queda ahí una duda, porque la inteligencia regularmente siempre la habíamos manejado como una característica del individuo, del ser humano. Y entonces cuando hablamos de inteligencia artificial, pues siempre entra en un conflicto. Y de acuerdo a la Real Academia Española, pues la inteligencia es esa capacidad para resolver problemas, para entender y comprender. Por lo tanto, cuando yo me cuestiono
sobre la inteligencia artificial, pues me surge precisamente esa idea en relación a eso. En cuanto a resolver problemas, evidentemente que tiene una rapidez de procesamiento para dar una respuesta increíble, y considerando que lo más valioso en nuestra existencia es el tiempo, es la sangre de nuestra existencia, pues esa sí es una verdadera herramienta muy útil para cualquier actividad, empezando por todas las disciplinas de la ciencia, para la economía, para la contaduría, para el derecho, para la medicina, para eh, cada una de esas, y principalmente pues para la estadística, porque finalmente la inteligencia artificial es estadística, y con base en esa base de datos que tienes, ofrece una respuesta haciendo un resumen. Y como seres humanos, pues tendríamos que leernos varias bibliotecas para poder dar una respuesta, y aún así no podríamos darla tan de manera inmediata como la inteligencia artificial. Sin embargo, también me parece que al ser creada por el ser humano, y si el ser humano tenemos mucho problema con la subjetividad y la objetividad, en consecuencia, pues la inteligencia artificial también va a tener ese defecto, y nos puede ofrecer, recuperando y tratando de hacer un equilibrio, pero siempre tendrá que definirse por un lado o por otro. Sí, maestro, gracias. Pues hoy más que nada estamos inmersos efectivamente en la inteligencia artificial, está en toda la cotidianidad. Pareciera que no, incluso los que rechazan mucho las tecnologías o el uso de las aplicaciones la pueden tener cerca. En la educación, que sería más el ámbito en que hemos desarrollado, parece ser que hay una línea muy clara en donde la inteligencia artificial ha venido a potencializar muchas cosas, a solucionar otras tantas, pero también a hacer difícil, no sé, el aprendizaje, el desarrollo de habilidades, los mismos procesos de razonamiento y sin fin de cosas. Porque como en algunas universidades, bueno, en México todavía falta desarrollarla, la toman como algo muy positivo y creen pues, que vamos como punta de lanza para poder ser un país de primer mundo a través de la inteligencia artificial y específicamente en programas como de edición, programas para redacción de artículos, de textos, de ensayos, para redacción de programas incluso de las mismas escuelas, que ahorita ya hay de todo. Y en la mañana estaba yo revisando alguno de ellos y me sorprendía la rapidez, por ejemplo, con la que se puede ahora crear una presentación de PowerPoint, una página. Tú le das ahí unas instrucciones a ciertas aplicaciones y te las hacen, no sé, en menos de un minuto, ¿no? Y te la hacen bonita y todo. Un proceso que hace, no sé, 3 años, alguien ahí experto en informática, y se tardaba media hora, 1 hora si queremos, Sí, ¿no? así Y ahora, cuando era rápido, pues una hora estaba listo. sí, 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 que era ya lo máximo, ¿no? No, pudo crear una presentación, pero ahora le picas y en menos de un segundo ya te hace Está. todo ahí el resumen. Incluso hay inteligencias artificiales que te hacen el resumen de un libro, o sea, ya ni siquiera tienes que leer el libro completo para poder hacer el resumen o decir, no, pues ya hice la tarea, el resumen del Quijote de la Mancha, por ejemplo, ¿no? Que es un armastote y que se disfruta mucho y además la complejidad que tiene todas las palabras ahí expuestas, ¿no? Pero bueno, regresando al punto,
La inteligencia artificial podría considerarse una herramienta, un obstáculo, como bien sería el punto central de esta discusión o de esta charla. Bien, ¿Cómo lo ven? bien, pues vivimos en un mundo bipolar y en esa bipolaridad tiene sus ventajas y sus limitaciones vistos desde esta óptica. Y, y continuando por esa delimitación del tema, en la educación lo podemos ver desde el punto de vista de la práctica docente, desde el punto de vista del estudiante y desde el punto de vista institucional, sean públicas o privadas. Y para iniciar y tratar de responder a la pregunta, sí es una herramienta útil principalmente en la comunicación, porque a través de la tecnología, de la inteligencia artificial, podemos establecer la comunicación y podemos mejorar ese ejercicio docente que inició ya tiene varias décadas, donde podíamos escuchar a un docente del Tecnológico de Monterrey impartiendo un curso en línea. En aquella época a la que yo me estoy refiriendo todavía había fax y entonces era más problemática el enviar una pregunta. Hoy con el, con el video audio pues lo hacemos ahorita la pregunta y el expositor la está respondiendo. Eh, y eso pues representa un reto mayúsculo para el docente. El uso de la tecnología, como bien mencionas, maestro, para hacer una presentación en PowerPoint, pues requiere la información con la cual tú le vas a alimentar. Si tú tienes una alta capacidad de razonamiento, una gran experiencia, le vas a hacer preguntas muy pertinentes y la máquina te la va a responder de manera inmediata. Sin embargo, sucede como cuando nos encontramos ahí a un gran personaje, sea político o económico, y que te pregunte así intempestivamente, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces te quedas sorprendido ahí porque no tenías pensado esa pregunta y le vas a decir, pues, de acuerdo a nuestro estatus intelectual, económico, eso, pues a lo mejor yo le digo, pues apóyame con 50 pesos, ¿no? Porque no tengo para el café aquí en la parroquia. Pero habrá otras personas que le dirán, no, pues dame una beca para Harvard. Entonces, todo eso que tú le vas a alimentar a la inteligencia artificial como docente, pues dependerá de ti, de tu conocimiento, de tu experiencia. No será el mismo cuestionamiento que le haga a la inteligencia artificial un docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, una del Tecnológico de Monterrey o una de la Escuela Francisco Javier Clavijero o alguna otra de los diferentes niveles, eh, tanto económico como de otro tipo, con los recursos que cada institución tiene. Entonces eso también va a constituirse lo que en el proceso de la comunicación pues, se le ha llamado ruidos, ¿no? Entonces va a meter ahí algún ruido. Igual en el caso de los alumnos también dependerá el tipo de alumno, el tipo de
contexto en el que viva, o un estudiante de maestría aquí en la ciudad de Jalapa a un estudiante de maestría en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, donde tienen otro entorno. O allá donde íbamos a dar clases, a Platón Sánchez, a Sí. Guayacocotla. Entonces, los docentes de esa región pues están en un contexto, y los docentes que están allá en la Universidad de Guadalajara pues son otros. Entonces ahí irán a presentarse esa problemática. Y insisto, también los alumnos, o sea, cuál es su origen. No es lo mismo nacer hijo de Albert Einstein a nacer hijo de la señora que vende los chinines aquí en el mercado Jauregui, ¿no? Entonces, pues, ¿qué preguntas va a hacer cada uno de esos para poder mejorar su aprendizaje? Sí, sí, claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Siempre va a depender mucho del sujeto, ¿no? Del que le interviene ahí metiendo los prompts, los comandos, ¿no? Eh, Últimamente he visto mucho ese tema porque ahorita con las revistas indexadas, muchas personas envían artículos precisamente educativos y me estaba platicando por ahí un editor. Esta vez hay que decir que el maestro también es editor, escritor, catedrático, y me estaba diciendo que se tardaban más checando los artículos para ver si no están con plagio, tienen ahí asuntos de apoyo de la inteligencia artificial, que en leerlos, ¿no? Leerlos era como que la parte más fácil, Ujú. porque pues lo leen, dan su punto de vista, saben que este sí, este no, este hay que arreglarlo, pero que se tardaban más tiempo checando, efectivamente, pasándolo por otra inteligencia artificial para checar que no hubiera plagio, que no hubiera ahí asuntos de que apoyo, ¿no? Para escribirlo, ¿no? Sí, cuando damos clase a un grupo de 50, 70 alumnos, nos entregan los trabajos para poder procesar y emitir una evaluación, pues nos cuesta mucho trabajo. Ahí puede contribuir quizá esa inteligencia si todos se los pido en Word, y eso los meto ahí en la inteligencia artificial y que me diga, de acuerdo a mis criterios de evaluación, para que me dé una evaluación, incluso que ya me dé la lista de calificaciones, ¿no? Ujú. Ahí es bien chistoso porque hay una ambivalencia, porque para los alumnos, pues por hacerlo rápido, por la razón que sea, pues a veces se apoyan en este tipo de programas de inteligencia artificial, pero es un obstáculo para los docentes porque pues representa doble trabajo, estar Claro, revisando, analizando. tendría que indicársele a ella, la inteligencia artificial, que uno de los criterios de evaluación es vea si existe o no existe plagio. Ujú. Sí, hay ahí unos como casillas y comandos para que chequen, ¿no? Incluso en la misma sintaxis, cómo se forma la oración, porque todos, bueno, entre nuestros alumnos conocemos cómo hablan, cómo se expresan y también cómo escriben. Y entonces viene un alumno con un super ensayo hablándote que si del latín y Con que un el griego, vocabulario sí, sí, un vocabulario más que Vargas Llosa y diferente, pues, ¿de dónde salió y esto, ya no? siente uno raro, hasta siente uno que no le da el nivel para leer esas Sí, cosas, ¿no? sí. Entonces, a veces abusan ahí los alumnos para poder sacar una buena calificación, ¿no? Entonces, en la educación creo que ahí hay una ambivalencia, para algunos puede ser positivo, en este caso para ciertos alumnos, y para otros puede ser algún obstáculo porque pues un docente tiene, no un grupo, ¿no? Tiene tres, cuatro grupos y estar pues analizando, viendo qué calificación hay que darle, haciendo todo el balance para poder darle ahí una evaluación pues sumativa, se complica un poquito, ¿no? Pero ¿qué opina de que ahora también se ha dado mucho la tendencia de utilizar para, no solo para escribir algunos artículos o cuentos, haikus y todas esas cosas difíciles, también para crear música, ¿no? Y también le mete uno ahí ciertos comandos, direcciones, ¿sabes qué? Todo Hazme. el arte, usted le puede dar ahí decirle, bueno, necesito que me hagas
al estilo Picasso, una pintura le voy a escanear una fotografía y a lo mejor una fotografía mía y que le diga, pues hazme un retrato estilo Picasso, ¿no? Y entonces te la vaya a dar. Sin embargo, si yo soy creador plástico, soy pintor, eso va a, pues de alguna manera nos va a frenar o a obstruir esa creatividad que tanta, que tanta, que tanto placer, tanto gusto nos produce. Por ejemplo, el leer la Divina Comedia de una manera, pues como aún todavía se puede hacer, leyendo cada uno de los 100 cantos, pues es verdaderamente placentero y que hay que andar desentrañando cada una de las citas que hace y que la va uno disfrutando, va uno aprendiendo de una manera paulatina. Sin embargo, le decimos, dame un resumen de el infierno, un resumen del purgatorio y un resumen del paraíso. Y ya con eso yo puedo platicar aquí con Alberto y decirle, ya leí la Divina Comedia y dice esto, 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 esto. Sin embargo, esa satisfacción que nos ha producido como lectores durante varios años de nuestra existencia y que en determinado momento se ha convertido en nuestro sentido de vida, porque verdaderamente nos consagramos a la lectura o a escribir porque es algo apasionante. Y en el caso de la educación, pues también podemos decir, bueno, pues escríbeme un ensayo sobre humanismo con el estilo de Marcelo Ramírez Ramírez, a quien le enviamos un afectuoso saludo y que hace unos días se publicó y se presentó en la Academia Mexicana de Educación el libro Perspectivas sobre Humanismo y Educación, y próximamente se va a editar un libro complementario precisamente para discernir y exponer criterios sobre el humanismo y esa relación que existe con la inteligencia artificial. Entonces, el hacer un ensayo en cualquiera de las disciplinas educativas, por ejemplo, un ensayo en ingeniería que probablemente muchos alumnos pues no tengan esa habilidad de escribir porque son de las disciplinas duras, pues le va a ayudar bastante, pero también afectará su proceso de aprendizaje. Digamos, nosotros en las humanidades podemos decirle, a ver, hazme un ensayo sobre diseño curricular y nos lo va a dar, pero yo lo tomaría nada más como guía. Yo primero elaboraría un ensayo sobre diseño curricular y después lo sometería yo a su evaluación de la inteligencia artificial y que me dijera cuál era su opinión del ensayo y que me diera algunas sugerencias. Lo ponemos a sudar ahí porque me pongo a pensar, bueno, cualquiera puede utilizar la inteligencia artificial para hacer cualquier tarea, ensayo, para Está la a la cátedra, ¿no? mano, sin mayor costo. Sí, 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 y gratis, ¿no? Al acceso, ¿no? Bueno, mientras tengamos internet. Pero Sí, ahora, ¿qué pasa? Como bien por ahorita lo apunta, si ya cierto sector de alumnos le cuesta leer, le cuesta comprender y le cuesta armar, no sé, o un párrafo, ¿qué va a pasar
para estas personas que son asiduas pues todo lo resolvemos con el chat GPT, ahí le ponemos que nos haga una tarea o que nos haga un ensayo y así se van toda la carrera, ¿no? Entonces, el conocimiento es construcción social y también es como una cebollita, ¿no? Va como por capas. ¿Qué pasará? ¿Dejaremos de ser menos críticos, menos racionales? ¿El pensamiento crítico para dónde se iría? Pues ¿Cómo ve sí, por ahí? bueno, el problema es que puede llegar ahí a atrofiar nuestro cerebro, nuestras neuronas, ¿no? El- Porque ya no se ejercitarán tanto, ya no quitará el sueño, porque podemos hacer como se acostumbra cuando uno asume el papel de alumno, ¿no? Al cuarto para las 12 hacer la tarea, ¿no? Entonces al cuarto para las 12 me siento ahí entre la inteligencia artificial y que me haga la tarea. Sin embargo, pues en el ejercicio de la práctica docente, el ejercicio profesional de cualquiera de las disciplinas, de las disciplinas de la, científicas, pues se verá reflejado que ese aprendizaje que no obtuvimos se va a ver reflejado en nuestro ejercicio profesional. Imagínense a un médico que la inteligencia artificial le haya hecho todo su trabajo eh, durante su profesión, o un contador público, un ingeniero, un estudiante de educación, un normalista, cuál va a ser su práctica ya en el ejercicio profesional. Yo creo que sí tendrá sus graves consecuencias, empezando por ese ejercicio de nuestro cerebro e incluso hasta de la memoria, porque cuando Claro. nosotros acudimos a un curso y tomamos apuntes, realizamos verdaderamente con nuestro esfuerzo un ensayo, ponemos atención y ese contacto humano con el docente y con los compañeros, esa interacción dentro del aula, pues va a enriquecer nuestro conocimiento. Sin embargo, si ya todo es así automatizado, se van a perder todo eso y la memoria se va a ver deteriorada, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba en la facultad, no aquí en otro estado, había un compañero que era como la inteligencia artificial de ese tiempo, porque pues él se ganaba la vida haciendo tarea de otros, ¿no? Entonces, cuando alguien tenía mucha flojera, no, pues nos dejaron leer Kant, ¿no? Dile a fulanito ahí que te ayude a hacer el resumen y todo, y el ensayo, y lo hacía, ¿no? Y hacía 3, 4 ensayos diferentes del mismo, ¿no? Pues se ganaba la vida de esa forma, que sus recursos económicos eran limitados, y tenía el emprendimiento de poder hacer el Wikipedia de aquel tiempo, ¿no? Servicio social. Servicio social ahí con alguna cuota voluntaria, y siempre me quedaba pensando lo que usted dice, ¿no? Bueno, pues ya se lo hizo, pero al final, cuando ya nos toca estar frente a grupo o estar entre pares en un simposio, en una discusión, pues ¿qué vamos a defender, no? Si siempre nos hicieron la tarea, ¿no? Yo me ponía a pensar eso. Ahora pasa lo mismo, pero pues ya no cobran, porque pues la inteligencia artificial puede hacer fácilmente la tarea en 2 o 3 segundos o en un minuto para pues salvar el paso, la actividad, ¿no? Pero bueno, no hay apropiación, siento yo, no hay apropiación del conocimiento, no hay experiencia y tampoco hay ninguna retroalimentación porque pues simplemente es un producto más a entregar, ¿no? Yo ahí sí veo un obstáculo bastante grave porque si bien es una herramienta que nos sirve para muchas cosas y por ahí por donde la encaminemos creo que nos va a dificultar. Y no me voy tampoco lejos, ¿no? He visto por ahí algunas personas que incluso lo utilizan para hacer sus planeaciones de clase, que en este sentido es muy bueno porque, bueno, te ahorra cierto tiempo, cierto esfuerzo, ya nada más hay que darle ahí unas adecuaciones pertinentes, ¿no? Que al fin y al cabo la planeación es como una guía
y en la práctica, bueno, se va adecuando según el grupo que nos toque, ¿no? La adecuación curricular. Y en ese sentido se me hace muy buena. Pero ahora, ¿qué pasará? ¿Qué debiera hacer, no sé, la universidad, los mismos maestros, eh, el gobierno, regularla, hacer conciencia, informar para que pues todos estos temas de la inteligencia artificial y todos los programas que existen, que vamos iniciando, porque es como la primera etapa de la inteligencia artificial, y nosotros le metemos comandos y él nos regresa pues a un procesamiento muy rápido las respuestas. Se desea que se llegue a tener inteligencia artificial que sean autónomas, que no hemos llegado a eso, como las películas de Terminator y otras cosas de esas, pero vamos en la primera etapa y vemos que en esta, digamos, en esta inteligencia artificial de pañales ya hay un gran panorama por descubrir, ¿no? Entonces, ¿qué piensa que podríamos hacer para enfrentar este gran aluvión de inteligencia artificial? Bueno, yo pienso que lo primero que se debe hacer es tener conciencia, pero de una manera generalizada, que digamos eso es prácticamente una utopía, pero de una manera generalizada tener la conciencia de que la inteligencia artificial es un medio, no es un fin. Y en ese sentido, pues tenemos que darle el uso adecuado para que contribuya en nuestro desarrollo individual y hacia quién va dirigido nuestro servicio. Y con eso, pues poder cumplir los objetivos. Por ejemplo, pues ha sido muy común ahí el plagio de las tesis para maestría principalmente, doctorados, y que han sido gran escándalo. Y pues verdaderamente nosotros podemos hacer ahí una tesis hay, por ejemplo, los criterios del criterios de esta organización que financia la investigación, que dice tienes que publicar en revistas indexadas o en libros un determinado número de artículos o de libros. Y entonces yo presento 10 libros anuales y pues ya tengo ahí asegurado mi lugar en ese organismo y ganando un dinero que estaría destinado para quien verdaderamente está haciendo investigación. Y ahí es donde entra otro problema de carácter más que moral, ético. Un profesionista con ética profesional, pues tendría que cumplir verdaderamente con esos criterios para estar incluido ahí y no solamente el estar dentro de la nómina. Claro, claro. Estaba pensando, bueno, Ortega y Gasset, Heidegger, hablaban de que la técnica venía a revolucionar el mundo porque era una extensión del brazo del hombre para dominar el mundo. Pero ahora estoy pensando que la inteligencia artificial, no sé si sea la extensión, el cuerpo completo, el cerebro del mundo y de la humanidad, pero hasta qué punto nosotros podemos meterle ahí algún freno, porque es bien cierto, como herramienta es maravillosa, ¿no? Podemos crear libros, imágenes, canciones, podemos crear arte, podemos crear sin fin de cosas, pero hasta qué punto esta súper programa, algoritmos, bits, lo que sea, nos está limitando a los seres humanos en la socialización, en el lenguaje,
el pensamiento recreativo, el pensamiento artístico, porque estamos inmersos a veces en la pantallita y no salimos al mundo, ¿no? No vemos, no interactuamos. Entonces, no sé qué tanto nos pueda limitar o qué tanto sea ya, no sé si la extensión, el cuerpo completo o que ya esté pegado como un traje, porque parece que no podemos ya solucionar nada lo voy a googlear, ¿no? Ahora, o Alexa tal cosa, Siri tal cosa, ¿no? Ya está en la casa, le preguntamos, cuando tenemos una duda, ya no vamos al tumbaburro, decía mi papá. Entonces, ¿cómo ves? Pues a mí me parece que es, digamos, la preocupación de algunas instituciones, de algunas personas, algunos filósofos, como es el Centro Regional de Educación Superior Paulo Freire, de su rector Marcelo Ramírez, de esa preocupación de trabajar sobre el humanismo y que verdaderamente a través de la educación se pueda ahí mover conciencias para trabajar sobre lo que es la ética, que ya había yo mencionado, y también los valores universales, porque si ponemos como ejemplo cómo la corrupción y la delincuencia ha crecido exponencialmente, si hablamos de hace 50 años, cuando yo tenía un poquito más de 20, de cómo estaba esa situación de corrupción y de delincuencia comparada con la actual, pues hemos visto cómo ha ido creciendo de manera incontrolable. Y, y si así va a suceder con la inteligencia artificial para utilizarse no de una manera positiva para el crecimiento individual y social, grupal, y si se utiliza para control, para manipulación, pues verdaderamente es muy preocupante. Pero pues eso también depende de la sociedad, de no dejarse pues llevar precisamente por esa perversidad pues que se va desplegando a través de muchos medios, empezando por los medios de comunicación, que ahora pues ya todo el mundo puede hacer y deshacer y publicar, pero para poder discriminar lo que realmente vale la pena y aprovechar nuestro tiempo, pues solamente que nosotros estemos conscientes de ello. Claro, y creo que la universidad, los docentes y los interesados en esos temas podríamos abonar un poquito ahí Claro, claro. a ejercer el pensamiento Claro, crítico, empezando ¿no? por los niveles básicos, porque los niños son ahí donde se puede llegar a hacer conciencia, los niños, los jóvenes, y después a nivel de la educación superior, donde ya se tiene la injerencia en todas las disciplinas. Sí, sí, sí. Ahorita que mencionaba al centro regional, por ahí trae una propuesta interesante sobre inteligencia artificial, ¿no? Ojalá luego nos pueda comentar el maestro Marcelo Sí, o el maestro Juanito Marías, que han analizado mucho ese tema, sí, ¿no? hay, Marcelo por el proyectos, humanismo, ¿no? hay proyectos ahí interesantes que se vienen ahí desplegando, empezando por la publicación de obras literarias, Ujú. pero que al parecer tienen algo pensado ya para hacerlo más. Ya están trabajando desde la universidad, específicamente desde el centro regional, en analizar, en reflexionar, pero también en proponer. Siento Claro, que están allanando ahí un camino muy interesante que tendríamos que ver hacia dónde nos va. claro, Porque ellos también tuvieron ahí la inquietud, ¿no? De hacer la maestría en tecnologías aplicadas a la educación sí, cómo y no, meten muchos temas ahí de programas, software, de inteligencia artificial últimamente, pero con un enfoque humanista, pedagógico,
y propositivo, ¿no? Claro. Sobre todo, que es lo que han estado desarrollando ellos. Sí, pues precisamente ese diseño curricular que debe de estarse actualizando porque los tiempos son cambiantes y hoy con mayor velocidad. Claro. Estaba pensando en la parte que decía que toda la inteligencia artificial puede utilizarse para asuntos perversos. Y creo que hemos visto últimamente, no sé, hace de 5 años para acá, imágenes por ahí con la cara de algún personaje, artista, político, audios diciendo ciertas cosas ahí Distorsionan medias la raras. información a través de los medios de mayor circulación, Sí, se sí, sí. distorsiona la información y pues eh, la audiencia puede verse engañada porque decimos, bueno, pues la clásica falacia, pues es que lo vi publicado en esta revista que es la más prestigiosa. Vamos a decir, en el periódico El País de España. Ah, no, pues si lo dijo el periódico El País de España es que debe ser cierto, Cierto, sí. pero pues es una falacia, tenemos que nosotros procesar la información y habrá en muchas ocasiones en que no tenemos el acceso a esa información, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho, para no caer en ello, ¿no? Sobre todo porque hay que pagarla, ¿no? La suscripción ahí de esas revistas, ¿no? A Sí, veces porque dan ahora con cierta la suplantación, información. precisamente con lo que usted menciona, con la suplantación, usted puede creer que está viendo el periódico El País y sin embargo está viendo una Es otra. página que no lo es. Sí, sí, claro. Incluso ahí hay algo muy interesante porque, bueno, El País o Nexos o alguna otra revista, Proceso, digamos, en México, Ujú. tienen cierta carrera editorial, cierta experiencia, cierta eh, validez, ¿no? Ante cierto grupo poblacional y ya no se pone en tela de juicio lo que está diciendo Claro, fulanito medio, ¿no? claro, claro. Pero ahí yo veo también un gran peligro, es como si estuviéramos en un risco y la noticia está por ahí, bueno, la aceptamos de entrada como válida, pero no sabemos qué hay detrás, porque aparte de que se pueden hacer muchas cosas, ya tomamos al medio como lo más fiable, ¿no? Claro, Porque pues pueden hacer otra página, pueden hacer notas, audios, voces, caras. Ahora, últimamente estaba viendo algunas noticias en donde como las entrevistas se hacen por videoconferencia, hay programas donde yo me puedo estar poniendo ahí frente a la cámara, pero mi imagen es otra, ¿no? Yo soy hombre y puedo ser mujer y con sí, la voz y todo. Y entonces engañar al que me está entrevistando, ¿no? sí, Porque no me ve físicamente. Pero hay algunas ahí pruebas que hacen para detectar si realmente es la persona, ¿no? claro, O si es un programa simulando una persona que tiene ciertas características y una voz, ¿no? Creo que ahí raya en lo increíble que pueda hacerse este cambio a través de la inteligencia artificial y hasta dónde está llegando este recurso para falsear, para mentir, para obtener datos, y que también nosotros debemos, como sujetos que usan este tipo de tecnologías, tener cierta educación y pensamiento crítico, ¿no? Para no claro, caer ahí. claro. Sí, sí, la verdad es que es bastante complejo, es muy difícil e insisto nuevamente, o sea, se debe trabajar mucho sobre lo que es nuestra educación en valores, lo que es la ética y, pues ir más allá de las noticias así que son eh, pues tendenciosas, dependiendo del origen, si está uno a favor o en contra de determinada situación, y pues siempre habrá tendencias, pero con objetivo, con intereses subyacentes desconocidos o que no imagina uno, ¿no? Entonces, sí,
pues habrá que tener ahí precaución y Cuidado, ¿no? cuidado e irse actualizando, porque, y además todos los distractores que hay, ¿no? De que este, pues el calentamiento global y que ya ve usted ahí el sol, hay una imagen y que pues se mete y luego le lleva a otro y se lleva ahí toda la mañana y toda su productividad que tenía que realizar hoy ya se fue el tiempo, ¿no? 2 horas ahí viendo TikToks como ahora, porque el otro día me decía una persona, no, que tal cosa, y que los litros de agua, y que los pececitos, y que no sé qué, y decía unas cosas ahí bien raras. Le digo, bueno, ¿cuál es su fuente de información? Le preguntaba yo, en un grupo de maestría. Dice, oiga, maestro, pues es que yo lo vi en TikTok ahorita en la mañana, ¿no? Dice, ah, ok, ¿no? Entonces es su fuente de validez. Pues es que, maestro, yo siempre sigo las páginas y estoy actualizado y todo, ¿no? Y lo digo hasta de broma, porque pero para esa persona la fuente fiable era el TikTok, ¿no? No importa lo que hayan dicho del calentamiento global, si el agua y que no sé qué, que al fin y al cabo no estaba haciendo mucho para cambiar la situación, pero ya estaba preocupado porque pues el TikTok le dijo que se gastaba no sé cuántos millones de litros de agua al hacer una imagen o ver eso, ¿no? Sí, Y no, yo le decía ahí que debía documentarse un poquito, que su preocupación era válida, pero que necesitaba documentarse más sobre su postura, ¿no? sí, pues hay, digamos, digamos, por ejemplo, en la información política hay muchos periodistas con un criterio, con otro a favor o en contra, y, y- y que pues finalmente, pues, como lo mencionaba desde el inicio, esa subjetividad pues va a estar siempre presente. Entonces tenemos que tener esa capacidad de análisis para ver nuestra realidad y comparada con la información, porque si leemos ahí el New York Times, pues bueno, finalmente es un periódico de Estados Unidos que tiene estos intereses y que es un periódico con mucha antigüedad, de un reconocimiento mundial, pero que finalmente es una empresa. Igual con El Claro. País o el Le Monde o cualquier publicación a nivel internacional que habla sobre la problemática en México, pero también tenemos que imaginar cuál es el interés y cuál es la tendencia, ¿no? O sea, la relación México-Estados Unidos en la actualidad es muy diferente a la que ha habido en otros tiempos. O la relación México-España o México-Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, Ecuador, que nos ponen sí. aranceles y todo. Entonces, pues sí, no caer en esas falacias de que pues sí, es que yo ya lo leí aquí, ya lo escuché en este noticiero, ya, no, o sea, analizar, ¿no? Analizar, buscar un Claro. poquito más. Sí, 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 yo siempre les digo mucho eso ahí a los alumnos. Y es bueno tener opiniones, todos tenemos opiniones, pero si queremos fortalecer esas opiniones, tendremos que analizar y buscar alguna fuente fiable de información que sostenga nuestra opinión, que entonces ya se podrá convertir No olvidar en otra. nuestros orígenes, ¿no? O sea, leer a Aristóteles, leer a Platón, leer a Kant, a Nietzsche, pues a varios filósofos y ver en la balanza y sobre eso, porque finalmente para eso es la historia, para ver lo que ha sucedido en los diferentes contextos mundiales, en las diferentes épocas, y para que nosotros podamos utilizar eso y no depender de la inteligencia artificial. ¿No? Claro, Que claro. hay que leerse el banquete y otra vez, Que ya hay o acceso al PDF, leerse ¿no? Y a páginas gratuitas o audiolibros, los ya no audiolibros, es problema el precio. Bueno, si claro. quieres tener tu Gredos o tu Aguilar, pues sí, pero Sí, de que se encuentran, ¿no? pero en audiolibros no te acabas ahí toda la bibliografía. Sí, sí, claro, Y es ¿no? una buena inversión de tiempo. Claro. Pues para cerrar, maestro, la verdad, muy interesante todo lo que se ha comentado aquí. Habría más horas y horas para poder platicar todas las situaciones que se van generando en la inteligencia artificial. Pero bueno, algo para cerrar que quiera comentarle a los que nos van a ver y nos van a escuchar
que usted pueda mencionarles. Pues bueno, para mí siempre ha sido importante tratar de escuchar a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, porque vemos el mundo desde diferente época. Y esas brechas generacionales, pues sí, yo estoy abierto a esa retroalimentación para poder continuar aprendiendo, pues, si no, de lo contrario, eh, pues voy a partir con una idea y que quizá esté errónea. Entonces sí sería bueno que pues quien escuche esto hiciera un comentario, una participación y en una próxima sesión de este programa, pues invitar a un joven a- de ambos, a unos jóvenes de ambos sexos, para también ver cómo ven la situación desde su óptica en esta época. Claro, que nos digan cómo sienten ellos y Claro, ellas eh, la inteligencia artificial, ¿no? Que claro, sería muy interesante escucharlos y ver su postura, ¿no? claro, Que nos digan cómo lo utilizan, qué hacen, si hacen las tareas, si no hacen las tareas sí, ahí, para que los quememos, ¿no? claro. No, no, pero sí, es una buena idea. Vamos a pensar a ver quién podemos invitar para que nos den pues, el segundo tiempo de esta charla, maestro. Sí, maestro, pues muchas gracias por la invitación y pues habrá oportunidades de dialogar sobre el mismo tema y sobre algunos otros que han sido también de interés tuyo, como es la literatura. Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, maestro, muchas gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente programa aquí del objeto textual. Buenas tardes.